Cuéntanos cómo ha ido el partido, cómo lo han visto con vuestras oportunidades y las nuestras. Bueno, pues he visto un partido bastante igualado, donde el Lontenente, pues bueno, yo estuve un poquito nervioso, dada la situación de la tabla y que tenía que ganar aquí en casa. Hemos tenido ahí una ocasión muy clara con el penalti y bueno, el Lontenente estaba haciendo bastante peligro a balón parado, y al final ha marcado balón parado. Creo que lo más justo hubiera sido a lo mejor un empate, a lo mejor es que me acuerdo solamente de las mías. Sé que el Lontenente había tenido alguna clara ahí, alguna de esta triple ocasión, de esta dentro del área, pero yo creo que por juego o por propuesta, yo creo que hemos intentado tener el balón, hemos profundizado por bandas. La verdad es que no tenemos delantero y nos está costando mucho hacer gol porque no tenemos delantero. Entonces estamos metiendo ahí gente que no es su sitio, gente que está fuera de posición y estamos pagando mucho pues la carencia de ese 9. Y ya te digo, ha sido una pena para nosotros porque era un partido, abocaba el empate. Y bueno, ha tenido ahí la suerte que a lo mejor le ha faltado hasta ahora y se ha llevado los 3 puntos. Habéis podido hasta ganar, ¿no? Si marcáis el penalti, le ponéis más nervioso a Montellán. Sí, la clave yo creo que ha sido esa. Y que incluso hasta ahí te diría que estábamos dominando. Ha sido fallarlo y digamos que el Lontenente le ha dado un poquito más de vida. Nosotros nos hemos venido un poquito abajo, no demasiado, pero ese puntito se ha notado. Se ha notado, el Lontenente ha apretado en esos últimos minutos y a balón parado pues no lo ha enchufado. Pero sí, ha sido una pena porque el empate, o sea, el penalti yo creo que hubiera dado un poquito la puntilla y a Lontenente, porque hasta ese minuto yo lo veía que estaban un poquito ya desubicados, estaban un poquito, lo veía ya casi muertos, como se suele decir. Pero claro, lo hemos fallado y ha sido al revés. Lo hemos fallado y ellos han venido arriba. Y tú que llevas varias temporadas en tercera, esta igualdad que estamos viendo en las primeras jornadas, ¿va a ser la tónica dominante este año? Yo creo que sí, yo creo que este año las plantillas son plantillas que están muy parejas. Yo creo que la ausencia o sea, la falta de recursos económicos, todo el mundo pues hemos intentado hacer plantillas cortitas con gente buena, pero claro, pues cuando te falla una pieza pues lo pagas. Y yo veo equipos muy igualados, y veo equipos que están por ahí por la parte de abajo, como el Continente, que irán para arriba seguro, por plantilla tienen que ir para arriba seguro. Esto es muy largo y claro, aquí enseguida nos ponemos nerviosos y queremos ir todos los primeros en la jornada 3 ya. Pero queda mucha liga y ya te digo, yo veo por ahí equipos que tienen que ir para arriba, otros que tienen que ir para abajo y esto al final yo creo que tiene que cambiar, yo creo que cambiará, pero ya te digo, lo veo todo bastante igualado.